Toxicología clínica. ¿Qué es? La toxicología clínica es una rama de la toxicología cuya principal misión es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones que, como cualquier enfermedad, pueden manifestarse con un curso agudo o crónico, presentando en cada caso diferentes exigencias terapéuticas. Es necesario saber los siguientes conceptos como agente químico, dosis, exposición, toxicocinética, toxicodinámica, efecto e intoxicación. Agente químico es aquel que puede representar un riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores o para el medio ambiente debido a sus propiedades físico-químicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo. Un ejemplo muy claro de un agente químico son todas aquellas sustancias catalogadas como peligrosas que cuentan con todo aquel etiquetado de CRETIP. Tenemos Cantidad de algo, especialmente la de un medicamento o una droga que se quiere que no tome. nuestro siguiente punto son las vías de exposición. Entre ellas están las vías respiratorias, es como se introduce el tóxico, cómo entra el tóxico a nuestro cuerpo. En casos de vía respiratoria es a través de la nariz, la boca, los pulmones. También tenemos la vía dérmica, que se introducen los tóxicos a través de la piel. Las vías digestivas, que entran los tóxicos a través del estómago, que se introducen a través de la boca, llegando al estómago y llegando hasta los intestinos. Y las vías parentales, que es cuando se introduce el tóxico por si contamos a través de una herida o algunas llagas. A continuación, tenemos nuestro siguiente concepto, que es la toxicinética y la toxodinámica. A la toxicinética la podemos definir como el conjunto de fenómenos que experimenta el tóxico desde su entrada a un organismo hasta su eliminación. Y en el caso de la toxodinámica, es el estudio del mecanismo de acción de una sustancia por interacción molecular con los sistemas biológicos de un organismo. Toxicinética, a simples rasgos, es el paso del tóxico a través de todo el cuerpo hasta que llega a una eliminación. Y la toxodinámica puede que haya existido una interacción entre el ser humano y el tóxico que puede llevar a una enfermedad más adelante. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos en toxicinética la dosis, que se le asimila la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción. Cuando no podemos eliminar en sí de todo ese tóxico, podemos pasar a la toxodinámica,
que es cuando lamentablemente el tóxico presentó un efecto en el humano y introduciéndole un mal en una parte blanda que viene siendo cualquier parte de nuestro organismo, como el hígado, estómago, cerebro, vías sanguíneas, que más adelante puede producir un efecto, que lo definiremos a continuación. Un efecto tóxico es el producido por uno o varios agentes tóxicos sobre un organismo, población o comunidad, que se manifiesta por cambios biológicos. Su grado se evalúa por una escala de intensidad o severidad y su magnitud está relacionada con la dosis. Con la dosis administrada, expresada generalmente por una unidad de peso corporal o la concentración del agente tóxico. En los efectos tóxicos podemos asimilarlos a los síntomas. Después de que la toxodinámica hizo su efecto, empezamos a sentir efectos tóxicos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos empezando a encontrar síntomas de que pudimos haber sido afectados por dicho tóxico. De esta forma pasamos al concepto final, que es la intoxicación, y la podemos definir como las reacciones fisiológicas causadas por un veneno o por la acción de una sustancia tóxica o en mal estado. El tóxico puede introducirse oralmente o a través de los pulmones o piel. ¿Qué nos quiere decir la intoxicación? Que ya estamos sufriendo la enfermedad a causa del tóxico. Ya estamos en la entrada a la enfermedad y estamos presenciando que estamos afectados, que tenemos un daño. A diferencia del efecto tóxico, lo manejamos como síntomas. La intoxicación es la presencia notable ya de la enfermedad y que necesita tratamiento. A continuación, mostraremos el siguiente diagrama que conjuga a todos los conceptos anteriormente vistos. Primero que nada, un individuo tiene que estar en contacto con un agente químico y a la vez una dosis. Está en contacto con el agente químico y debido al tiempo tiene un efecto y una dosis, porque está en contacto con él. Después de aquí, el individuo, por lógica, está expuesto y ese agente químico está entrando a su organismo. Después pasamos a la toxicocinética. Recordemos que la toxicocinética es el proceso por el cual el tóxico entra a nuestro organismo hasta llega hasta su punto de eliminación. Y en esos pasos encontramos la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación. Después podemos pasar al siguiente punto, que es la toxicodinámica, que es la interacción de la agente química con el receptor en el órgano blanco. Definimos a la toxicodinámica que por lamentables razones el tóxico sí tomó un efecto, sí tuvo un daño, sí alteró a un órgano blanco. Sí hubo daños, sí hubo presencia, sí hubo un mal intercambio y por lo cual sí se vio afectado algún órgano blanco. Recordemos también que enseguida tenemos los efectos. Los efectos son los síntomas. En algunas ocasiones el agente químico sí puede ser eliminado de nuestro organismo, pero cuando no lo es toxodinámico y está actuando en nosotros y está produciendo efectos, nos está presentando síntomas, nos está diciendo que nuestro organismo sí está siendo afectado. Y después nos dirigimos a la intoxicación, que es el punto donde ya necesitamos ser internados, hospitalizados, porque la enfermedad causada por el agente tóxico ya está presente, ya está dentro de nosotros, ya está haciéndonos daño. Todo lo que vimos
en esta parte es para entender cómo es que se llega a la toxicología clínica. ¿Cómo es el transcurso para que la toxicología clínica aplique? Después de esto viene el tratamiento, cómo se evalúa al paciente, etcétera, y muchos conceptos más adelante. La clasificación de tóxicos de forma precisa no es una tarea fácil y se puede realizar siguiendo varios caminos, en función de sus efectos, de su naturaleza, de los usos del tóxico, de su estructura química, de su grado de toxicidad, etc. A continuación presentaremos algunos de estos. En función de su naturaleza, se pueden clasificar como tóxicos y químicos y físicos. Los tóxicos químicos pueden ser de origen animal, mineral, vegetal y sintético. Casi siempre se tiende a limitar el concepto de tóxico al efecto de sustancia química sin tener en cuenta los efectos tóxicos de elementos físicos, tales como los rayos X, ultravioleta, el efecto nocivo del ruido, etc. Nosotros también nos vamos a limitar a las sustancias químicas porque creemos que profesionalmente no nos corresponde. Según los usos y aplicaciones del tóxico. Algunos ejemplos podrían ser los medicamentos, productos domésticos como detergentes, disolventes, productos industriales como gases, sustancias volátiles, metales, aniones, productos agrícolas como los plaguicidas, pesticidas, insecticidas, fertilizantes y productos alimenticios. En función de la vía de entrada, los efectos sistémicos de los tóxicos requieren que estos se absorban y distribuyan por el organismo hasta los lugares donde ejercen su acción. Para que ésta tenga lugar, habrá de pasar por varias fases, así como cualquier otra sustancia química medicamentosa. Deberá absorberse, distribuirse, fijarse y eliminarse. Las principales vías de absorción del tóxico pueden ser por ingestión a través del tracto gastrointestinal. En la mayoría de las intoxicaciones agudas es la principal vía de absorción. Por inhalación, por vía tópica o por vía ocular, que vienen siendo las más frecuentes. Clasificación de las intoxicaciones. Atendiendo a su evolución y según la rapidez con que se instaura el proceso tóxico, las intoxicaciones se pueden clasificar como sobreagudas. Son aquellas en las cuales la acción del producto tóxico se produce con gran rapidez, ocasionando con frecuencia la muerte en pocos minutos u horas. Las intoxicaciones agudas van a dar lugar a síntomas visibles y generalmente graves, pudiendo producir la muerte en pocos días. Se recibe una sola dosis del tóxico. Generalmente coincide con dosis intravenosas u orales, ya que son exposiciones de corta duración. Subagudas. La intoxicación tiene lugar en el transcurso de varios días o semanas. Las crónicas son debidas generalmente a pequeñas cantidades de una sustancia tóxica durante o mucho tiempo, con una lenta acumulación en el organismo. Intoxicaciones según su función etiológica. Intoxicaciones accidentales. Por medicamentos, profesiones, domésticos, alimentarias, por plantas, ambientales y por picaduras o mordeduras de animales. Intoxicaciones voluntarias. Intoxicación social, doping, suicidas e intencionadas. La estructura y organización de una unidad de asistencia farmacoterapéutica al intoxicado WAFI. La atención que debe prestarse a este tipo de patologías tiene una serie de connotaciones que la hacen muy específica. Por lo tanto, es evidente la necesidad de estas unidades toxicológicas en los hospitales
con carácter multidisciplinario y en los que el farmacéutico juega un papel importante como toxicólogo y ha de estar incorporado al equipo asistencial. Adaptando las distintas áreas que se describen en este capítulo para que cumplan las siguientes funciones, encontramos como inciso A, aproximación a la identificación del agente toxicante a través de los datos facilitados por el clínico. Inciso B, identificación del agente intoxicante de visu o realizado de analíticas o aperturas en producto. C, facilitar información sobre la naturaleza química del tóxico. D, informar sobre las características toxicocinéticas y farmacológicas del agente con vistas a posibles tratamientos. E, colaborar con el establecimiento de protocolos terapéuticos y o analíticos. F, facilitar los antídotos necesarios, así como la terapéutica coadyuvante y sintomatológica. Y G, estudio las posibles secuelas y seguimiento del paciente. Es muy importante que se utilicen este tipo de protocolos y de seguimientos para poder atender de inmediato el momento de que un paciente ingiera algún tipo de tóxico, para poder saber cuál podría ser algún tipo de consecuencia a ello y el seguimiento que se le debería dar para su tratamiento.